presentemos al último bloque, porque ya se está extendiendo mucho la reunión y tengo temor de que los senadores tengan otros compromisos y nos privamos de escuchar a los últimos oradores, por favor. Perfecto, Presidenta. Quedarían tres. El primero sería Luis Traba, quien es ingeniero en recursos hídricos, doctor en Ciencia y Tecnología Ambiental y docente e investigador de la Universidad Nacional del Litoral. Hola, buenas tardes. Y adelante. Bueno, muchas gracias. ¿Se me escucha bien? ¿No hay problema? Bueno, muchas gracias. En principio, uno siempre en este tipo de actividades se lamenta por estar a lo último, por diversas razones, entre ellas el tiempo que mencionaba la Presidenta recién. Pero en este caso debo, digamos, alegrarme en el sentido de que varios de los expositores han dado letra al planteo que estoy por hacer. Tanto el planteo de las distintas actividades, de las realidades de las actividades productivas, sociales, culturales, de las realidades productivas de las realidades de cada región del país, etcétera. Me dan pie al planteo, el muy buen enfoque que hizo recién el primer expositor del INTA sobre una visión más amplia que específicamente la del humedal. Nosotros la ampliamos a la cuenca, bueno, él la llevó más allá, a los distintos ecosistemas, que me parece muy, muy atinado. Pero bueno, habiendo participado en las distintas actividades que se han venido dando en el marco de este proyecto de ley, y escuchado lo que se han tratado, las principales dimensiones del tema, desde mi conocimiento y mi experiencia en la gestión del Estado, quisiera hacer hincapié en una que entiendo no ha sido lo suficientemente destacada, aunque sí es mencionada e invocada muchas veces, pero muy pocas llevadas a la práctica. ¿Cuál es la gobernanza del territorio? Empiezo diciendo que asistimos a un cambio de paradigma en las cuestiones ambientales, ya que está pasando de ser una cuestión de unos pocos rebeldes a lograr posicionarse como una política de Estado transversal. Está yendo de la responsabilidad asumida por unas pocas personas o ONGs, donde el Estado actúa por reacción y llega tarde, a una sociedad comprometida en su mayoría y en numerosos casos de un Estado proactivo. Por ello, en la Fundación ALEM, de la que soy parte, sostenemos una mirada socioambiental para el desarrollo sostenible, donde se busque la triple condición social, ambiental y económica para todo emprendimiento. Ahora, el punto aquí es que entendemos que hoy existe una mirada global sobre este tema. La legislación y las políticas centrales son una muestra de ello, pero que no se destaca suficientemente lo local, sobre todo en un asunto donde la importancia de los actores de la zona propia del humedal, de la cuenca, del territorio del que hablemos, es central en la planificación y gestión. En cualquiera de los casos que uno observe, naturalmente hay innumerables miradas, necesidades y expectativas, así como una presencia e injerencia multijurisdiccional, y en el que por su complejidad se impone el conocimiento interdisciplinario aplicado al territorio y a sus ocupantes. Es decir, un escenario donde se impone la gobernanza como filosofía y como metodología, no solo en términos de principios democráticos, sino efectividad de la política. Es decir, no solamente es buena, sino que es mejor. Para significar la importancia de este tema voy a leer un párrafo del documento donde constan los principios sostenidos por la Comisión de Políticas Socioambientales de la Fundación que recién mencionaba. Lo expuesto hasta aquí en términos de proceso de toma de decisión y formulación de políticas habla de la necesidad de coordinación de esfuerzos y de participación de actores. Esto implica la instalación de escenarios de gobernanza en los niveles donde estos procesos se den, ya que en cada uno de ellos se debe asegurar un conjunto de métodos, mecanismos y organizaciones a través de los cuales
los actores políticos y sociales influyen en las acciones y en los resultados socioambientales esperados. Esto incluye a actores como el Estado, las comunidades, empresas y organizaciones de la sociedad civil. Específicamente, la buena gobernanza ambiental puede ser descrita como el medio a través del cual la sociedad define sus metas y prioridades y avanza hacia la cooperación, ya sea global, regional, nacional o local. Los sistemas de gobernanza pueden expresarse a través de marcos políticos y jurídicos, instituciones, estrategias y planes de acción, entre otros. Pero fundamentalmente deben constituirse en un escenario de participación horizontal, de la más amplia expresión de actores sociales e institucionales, públicos y privados que presenten en su conjunto una trilogía sinérgica de los sectores del Estado, la sociedad y el conocimiento. Ligado a esto se inscribe el concepto de democracia socioambiental, sostenido en distintos marcos normativos como el Acuerdo de Escazú, recién ratificado, donde la información, educación y participación pública socioambiental son los tres sustentos básicos sobre los que se construye. Esto genera principios de acceso a la información igualitaria como condición previa, la participación en la adopción de decisiones, además de la garantía del acceso a la justicia ambiental. Por todo esto, mi intención aquí es reforzar la necesidad que para gestionar estos sistemas se debe promover ámbito a la manera de consorcios de manejo o la ampliación de los conocidos comités de cuenca, que favorezcan la participación socioinstitucional, que concreten la gobernanza en el territorio, dejando de ser esta solo declamativa. Se acercan un poco las audiencias públicas, los comités asesores, pero no son condiciones para la injerencia en la toma de decisiones, o sea, la gobernanza real. Cabe consignar, repito, que este planteo no se hace por una cuestión de principios, sino en base a la demostrada efectividad de estos dispositivos, tanto como el fracaso cuando no se contó con ellos. Esto es así ya que los espacios horizontales es donde se deben formular y gestionar los planes de manejo para cada humedal, asociados a la gestión integrada de la cuenca. La suma de actividades, pautas de conducta y cuidados consensuados entre los actores, bajo la legislación nacional, provincial y local, bajo el precepto de la triple condición que hoy mencionábamos. Esto implica concretar en la realidad las aspiraciones de todos los presentes y de las generaciones futuras. No controlar, sino hacer, conjugando las múltiples jurisdicciones y todos los niveles del Estado, especialmente el local, todas las necesidades de cada uno de los actores y todas las dimensiones de la complejidad de estos socioecosistemas. Este proceso, asimismo, al resaltar la dimensión local del desarrollo, se debe dar cabida a la existencia o el crecimiento de comunidades resilientes, es decir, que aquellos grupos afectados por la degradación ambiental se vean favorecidos o integrados en los procesos de remediación. En definitiva, debe quedar claro en el cuerpo de la ley que debe haber un plan de manejo para cada caso, que se debe formular y gestionar en concreto con los actores locales, en conjunción con los estados a nivel nacional o provincial, los que por otro lado no dan abasto ni tienen muchas veces la expertise necesaria y donde también debe entrar el sector de la ciencia y la tecnología a través de alguna institución significativa. Es decir, garantizar en cada caso las tres patas necesarias en todo buen escenario de una gobernanza multinivel, que son, como vengo diciendo, la sociedad, el Estado y el conocimiento. Bueno, muchas gracias y quisiera rescatar de algo que se dijo recién, la idea tan solo de la realización de esta sesión conjunta de dos comisiones que representan de alguna manera las dos visiones que se están teniendo sobre ese tema en forma conjunta, ya demuestra un grado de madurez y de avance en el tratamiento de estos temas. Muchas gracias de nuevo y a disposición. Muchas gracias, ingeniero. A continuación, entonces, para exponer la licenciada Bettina Laurenzano, quien es geóloga,
coordinadora de las comisiones de legislación y de aguas subterráneas del COIFE y fue presidenta de ese organismo del COIFE en el periodo 2018-2019. Adelante, Betina. Gracias, Guillermo. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Si me podés pasar la presentación, agradecemos desde el COIFE y en el nombre del presidente Julio Vargas Yegros esta invitación y valoramos fundamentalmente esta oportunidad de estar acá y de comentarles nuestra visión, ¿no es cierto? Pasamos a la siguiente. Al principio queríamos refrescarles qué es el COIFE. ¿Sí? El COIFE es una instancia de concertación y coordinación de las políticas hídricas y de compatibilización de políticas y legislación y la gestión de aguas con todas las jurisdicciones, respetando el dominio originario de los recursos hídricos les corresponde a las provincias. Fue constituido en el 2003 y está conformado por las autoridades hídricas de todas las jurisdicciones, o sea, el Estado Nacional, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y todas las provincias. Para su organización nos dividimos en 6 regiones y cada año se elige dentro de cada una de las regiones un representante que va al comité ejecutivo. En este momento, por la pandemia, hicimos prorrogación del mandato del anterior comité ejecutivo. Pasamos a la siguiente. Por favor. ¿Podemos pasar? Estoy tratando de pasar, pero no... El COIFE nace a partir de la elaboración de los principios rectores de política hídrica. Entiendo que muchos han participado y los conocen. Esa instancia se llevó durante 2 años en consensuar cuáles eran los principios rectores que el país quería sobre el respecto de las políticas hídricas. Durante esos 2 años se hicieron innumerables talleres hasta que en el 2003 se firma el acta constitutiva del COIFE y se ratifican estos principios rectores, ¿sí? A través del Acuerdo Federal del Agua con 49 principios rectores de política hídrica. Algunos de los principios rectores de política hídrica vinculados con el abordaje de los humedales, ¿no? Y que fue lo que estuvimos hablando, fíjense, durante toda la tarde de hoy. El principio 1, el agua es un recurso renovable, escaso y vulnerable. El 2, el agua tiene un origen único en el ciclo hidrológico. 3, la articulación de la gestión hídrica con la gestión ambiental. El 5, la articulación de la gestión hídrica con la gestión territorial. El 10, los impactos por exceso y escasez del agua. El 15, el agua como factor de riesgo. El 17, la gestión integrada de los recursos hídricos. El 19, la unidad de planificación. El principio 25, la organización de cuencas, la prevención de conflictos, las aguas interjurisdiccionales, las organizaciones de usuarios, la gestión integrada de información hídrica, los sistemas integrados de información hídrica, los sistemas de monitoreo y el agua como motor de desarrollo. Creo que sobre estas 2 horas que estuvimos hablando hoy, estuvimos pasando por todos estos principios rectores de política hídrica. Y acá es algo que es sustantivo. ¿Y por qué lo traigo a colación? Porque siempre que se piensa en una ley de presupuestos mínimos, siempre se lo ve como una ley de presupuestos mínimos ambientales, siempre la autoridad de aplicación es la Secretaría de Ambiente, y desde la misma seguimos con la fragmentación, ¿no? Por un lado ambiente y por el otro lado las autoridades hídricas. Y está claro por todo lo que vinimos hablando hoy que debe haber una transversalidad entre agua y ambiente. Pasamos a la siguiente, ¿sí? En el 2016, nosotros en realidad empezamos en el 2016 a analizar las distintas leyes de presupuestos mínimos para la protección de humedales que se estaban trabajando en la legislatura, ¿sí? En el Congreso de la Nación.
ya sean diputados o en senadores, como bien lo plantearon hoy. Y en noviembre del 2018 sacamos desde el Consejo Hídrico Federal una resolución aprobada por la Asamblea, esto está aprobado por todas las jurisdicciones, o sea que está aprobado por todas las autoridades hídricas del país. Esta misma resolución este año la volvimos a analizar en función de que otra vez se empezaba a hablar de los proyectos de ley de humedales y ver qué pasaba con lo que nosotros habíamos aprobado y lo volvimos a ratificar nuestra propuesta. En ese entonces, en un trabajo que duró 8 meses, se analizaron los distintos proyectos de ley que ese año estaban vigentes y eran alrededor de 8. Se analizaron en cada uno de ellos qué aspectos estaban alcanzados. Se analizaron las situaciones en las distintas jurisdicciones, porque como bien plantearon hoy, las situaciones son muy distintas a lo largo de todo el país. Y quien lo analizó fue las autoridades hídricas de cada país. Vieron cada caso con sus particularidades. Entonces hablamos nosotros desde Neuquén con nuestra problemática, pero Tierra del Fuego habló de su problemática, Corrientes habló de su problemática y la gente de Catamarca y Jujuy habló de su problemática. Se entendió que existía una definición política para la sanción de una ley de humedales, ¿no? De presupuestos mínimos de humedales. A pesar que en aquel entonces, como ahora, el motor de esa decisión sean hechos puntuales. En aquel caso, como los dijo Vara, fueron las inundaciones, en este caso son los incendios, y hay un error que se transmite o que quiere captar el periodismo o lo que sea, que porque haya una ley se van a solucionar esos problemas. ¿Sí? Esos problemas, el problema de incendios, como lo dijeron hoy, hay leyes específicas para el tema de inundaciones, hay leyes específicas. Esto es otra cosa, es una ley de presupuestos mínimos que va hacia otro. Se consideró inviable trabajar solo en modificaciones de algunos de los proyectos por todas las cosas que a cada una de las jurisdicciones se tenían objeciones o se les hacía ruido. Por lo tanto, se resolvió avanzar en un proyecto propio. ¿Sí? Pasemos a la siguiente. ¿Qué cosas estuvieron en cuenta en la elaboración del proyecto de ley de presupuestos mínimos? El primero fue el encuadre. ¿Sí? El encuadre de los artículos 124 y 41 de la Constitución Nacional, ¿sí? En el cual se plasma en el objeto del artículo primero, en donde dice establecer los presupuestos mínimos de identificación, conservación, protección de restauración ecológica, de uso racional y sostenible de los humedales naturales a fin de preservar los servicios ecosistémicos, culturales, socioeconómicos que estos brindan a la sociedad en el territorio de la nación en los términos de los artículos 41 y 124 de la Constitución Nacional. Pasemos a la siguiente. Lo otro que estuvimos discutiendo y fue una ardua discusión, como lo plantearon hoy, es el tema de la definición, ¿sí? ¿Cuál era la definición que todas las jurisdicciones aceptábamos y estábamos de acuerdo y consensuamos? ¿Sí? Se trabajó sobre la definición de Ramsar, se trabajó sobre la definición del COFEMA, y se llegó a esta definición que es casi igual a la del COFEMA, solo que se saca la parte de hidromorfismo. Sí, obviamente, tiene que tener como rasgo distintivo que deberá encontrarse que estos ambientes la presencia de biota adaptada a estas condiciones. Y por otro lado, se dejó el paraguas de que, asimismo, cada jurisdicción podrá definir otros rasgos distintivos a cumplimentar por dichos ambientes naturales, con la finalidad de establecer qué zonas son susceptibles de protección en los términos de esta ley. Es decir, no se cierra únicamente a una definición concreta, sino que se cumple esto, o si no, una jurisdicción también puede establecer otros criterios u otros aspectos que le permiten su encuadre. Y lo que sí se trabajó es que solo para ambientes naturales y formados a partir de procesos de la naturaleza. Es decir,
hubo muchísima discusión qué pasaba con los ambientes antrópicos, qué pasaba con los humedales generados por ambientes antrópicos. Se plantearon entonces las presas arroceras pasan a ser humedales, por ejemplo, si se contemplan no solamente el ambiente natural. Pero bajo este aspecto, en donde cada jurisdicción puede establecer nuevos criterios, uno de los criterios es que, por ejemplo, se pueden incorporar aspectos como humedales que no sean naturales, sino que sean formados por el hombre a partir de las acciones del hombre y que sean las jurisdicciones quien definan esa incorporación. Pasemos a la siguiente. Todos entendemos que el humedal es parte de una cuenca hídrica y no es solamente un hecho aislado. En muchos de los proyectos se habla del humedal como el ecosistema, como lo plantearon hoy. Otros hablan del ecosistema más del entorno socioeconómico, también como lo plantearon hoy. También lo planteó recién Luis Traba, que él lo ve también con la visión de cómo dentro de una cuenca hidrográfica, no como un hecho aislado, ¿sí? Y no obstante eso, se acordaron diversas cuestiones mínimas. Ambiente natural, como lo planteé recién, situaciones naturales, presencia de aguas y flujos geoquímicos propios, vegetación adaptada y que cada jurisdicción podía, en función de sus particularidades, incorporar otras cuestiones. Pasamos a la siguiente. También se tuvieron en cuenta que se establecen los objetivos de la ley y los servicios ecosistémicos que los humedales presentan. Implementar las medidas necesarias para establecer una utilización sustentable de los humedales, adaptadas a cada jurisdicción, regulando sus actividades por cada una de las provincias o la provincia de Buenos Aires, o la ciudad de Buenos Aires. Fomentar las actividades de restauración de los humedales que sean priorizadas por cada jurisdicción, considerándose comprendidas en las mismas las tareas de diagnóstico, mitigación y remediación, las que deberán compatibilizarse con las premisas del desarrollo humano sustentable establecidos en el artículo 41 de la Constitución Nacional. Cuestiones que también estuvimos hablando a lo largo del día. Pasamos a la siguiente. El artículo 5 crea un inventario nacional de humedales, donde se identificarán en todo el territorio de la nación los humedales que hayan sido identificados según lo establecido en el artículo 2 de la presente, a los fines de integrar toda la información necesaria para su adecuada protección, control, uso y monitoreo. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable se reconoce el Ministerio de Ambiente como autoridad, pero conjuntamente con las autoridades provinciales competentes en materia hídrica y ambiente, coordinarán el desarrollo de humedales a través de la articulación interjurisdiccional de las provincias. Este aspecto quedó también plasmado en la reunión de la Comisión de Ecología y Cuencas del COFEMA, que se reunieron durante el último mes, en donde todas las jurisdicciones participamos. En general, muchas de las jurisdicciones fuimos las dos autoridades de aplicación, es decir, la autoridad hídrica y la autoridad ambiental, aún en aquellos casos en que no es el mismo organismo que tiene la doble competencia. Y todos estuvimos de acuerdo, y se estuvo de acuerdo, en que lo que tiene que hacer Nación es generar el paraguas, es la coordinación, es establecer las pautas, pero quien hace la ejecución de ese inventario son las jurisdicciones, son las provincias, son las que conocen el territorio, ¿sí? Pasemos Entonces, las condicionantes, ¿cuáles son? La ejecución a cargo de las jurisdicciones provinciales tocaba. La capacitación, es necesaria una capacitación para generar este inventario. Que el inventario no puede hacerse todo junto, sino hay que hacerlo en etapas. Definir escalas de salidas cartográficas, es decir,
qué se mapea y hasta cuándo, para que no pase como la ley de glaciares, en donde tuvimos funcionarios que han sido procesados porque establecieron ellos per se una escala, que tiene que tener una partida presupuestaria acorde, con plazos para la ejecución en etapas, pero condicionados a la previsión de estos recursos, ¿no? Y este inventario deberá contener información sistematizada que permita ubicar, identificar y caracterizar a los humedales en la escala elegida de cada caso, a fin de facilitar el posterior monitoreo de humedales y de las actividades que los involucran. La evaluación de los humedales para determinar el estado de los mismos como línea de base ambiental para las actividades, monitoreo y manejo. Y se prevé una actualización periódica. ¿Pasamos? Uso de los humedales, es decir, la utilización sustentable de los humedales. Es como veníamos hablando recién, ¿sí? Nadie piensa en que porque tengamos una ley de humedales no se va a permitir hacer nada en esos humedales. Hay que hacer un uso sustentable, tiene que estar planificado, permitiendo un uso racional, con buenas prácticas, provisión y producción de servicios ecosistémicos, culturales, socioeconómicos y considerando su variabilidad espacial, ¿sí? Hay que tener esto en cuenta porque los humedales no son cosas quietas, están muy influenciados por el ciclo hidrológico, están muy influenciados por el cambio climático, entonces estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Podrán realizarse los humedales inventariados todos aquellos usos racionales que cumplan por lo exigido de la legislación ambiental de cada jurisdicción. Y acá empezamos a tener algunas cosas, ¿no es cierto?, de algunas chisporroteos, porque, digamos, en algunos proyectos se piden estudios de impacto ambiental, se piden estudios de impacto ambiental estratégicos, se pretenden establecer pautas, pero hay que tener en cuenta que cada jurisdicción tiene a su vez una legislación ambiental correspondiente, entonces tiene que aplicarse la legislación ambiental correspondiente de cada jurisdicción. Y si no, empezar a tener la suficiente adaptabilidad para ir avanzando en eso. Y eso es todo un proceso. Siempre procurando la sustentabilidad de la provisión y producción de servicios ecosistémicos, culturales y socioeconómicos. La autoridad competente, aquella que la defina cada jurisdicción, podrá determinar la restauración de áreas degradadas en función de los servicios ecosistémicos, culturales y socioeconómicos. Es decir, hay que establecer una priorización, hay que establecer qué humedales se pretenden restaurar, qué humedales se pretenden cuidar, qué humedales se pretenden permitir determinados usos. Todo esto bajo las pautas de conservación, bajo su concepto más amplio de un desarrollo sustentable, como la vieja tradición lo dice, pero siempre pensando en eso, siempre en la participación activa de las jurisdicciones, ¿sí? Pasemos a la siguiente. Cristina está muy pasada con el tiempo, debería ir cerrando, ¿eh? Dale, sí, sí. Lo que quiero resaltar es, como autoridad de aplicación, será la autoridad de aplicación nacional de la presente ley del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, que deberá formar un Consejo Nacional integrado por los ministerios de competencia, con el Consejo, con el COFEMA y con el COIFE, el cual tendrá como objeto la coordinación y complementación de lo establecido en la presente ley, la verificación de la implementación del inventario de humedales y su actualización. A su vez, este Consejo Nacional también establecerá cómo es el otorgamiento de los recursos que se presentan. 2 o 3 cosas para terminar. Coincidimos todos en que el ordenamiento territorial del humedal, si bien puede estar pautado en la ley, es a posteriori de hacer el inventario. Mal uno puede hacer un ordenamiento territorial de algo que no se conoce.
estamos todos de acuerdo en que, estuvimos todos de acuerdo en esas comisiones con el COFEMA en que no es necesario la aplicación de una moratoria, porque existe legislación hoy en cada una de las provincias que permitiría garantizar la sustentabilidad de la situación o retrotraerlo, o existe ya legislación al respecto. Se prevé un fondo, obviamente, un fondo específico con fines concretos para esto, pero obviamente que este fondo no puede ser de los actuales fondos que ya están hoy siendo coparticipados con las provincias, sino estamos sacando de un lado para poner en el otro y estamos desfinanciando otras cuestiones. Y obviamente prevé un régimen de sanciones, estamos de acuerdo con un régimen de sanciones, pero consideramos procedente que eso pueda ir a una reglamentación y que esté compatibilizado para aquellas jurisdicciones que no tengan posibilidad de sanción por estos hechos, ¿sí? Mil gracias, y obviamente, que ahí lo leí, esta ley tiene que aplicarse el principio de progresividad. Nadie prevé y piensa que esto se puede hacer todo junto, así de una. Mil gracias a todos, muchas gracias por el espacio, y quedamos desde el COIFE a disposición para lo que consideren necesario, y siempre en pos de trabajar en conjunto, ¿sí? Muchas gracias, Betina. Guillermo, ¿queda un solo orador? Sí, son en realidad dos personas del taller, la ONG Taller Flotante, que comparten el espacio. Soledad Ferrería y María Paula Ruiz Díaz, como dije, integrantes del Taller Flotante, y son habitantes de la localidad de Victoria de Entre Ríos. Bueno, sí, quería avisarles a todos, perdón chicas, que la senadora Ana María Ianni tuvo que retirarse a otra reunión, y pide disculpas de no poder quedarse para escucharlas, pero bueno, se ha hecho un poco largo, así que disculpas en nombre de la senadora. Tratemos de ser muy pobres, les toca la última parte, estamos todos un poco cansados seguramente, pero tratemos así de ser como muy puntuales y concretos, así luego damos algún espacio a preguntas, porque a las 6 debiéramos sí o sí cortar, 6 menos 10, si fuese posible. Gracias. Bueno, ¿se nos escucha bien ahí? Perfecto. Bueno, gracias por la invitación. Somos Taller Flotante, una organización de Victoria Entre Ríos. Nos decimos habitantes nómades de nuestra cuenca del río Paraná, Río de la Plata, y entendemos a nuestro territorio fluvial como un territorio mestizo, donde el agua es quien da esa identidad, el agua y el barro. Acá, para que podamos entender también la complejidad de este territorio, esta silueta en rojo es lo que es departamento de Victoria en Islas, y no solo es del departamento, sino que es parte del ejido de la ciudad. Entonces, política y administrativamente, 374.000 hectáreas son parte de la ciudad de Victoria. Toda una superficie que debe ser pensada en estos términos de inestabilidad y mestizaje. Un agua, además, que no es solo un agua H2O, no es un agua incolora, inodora, insípida, no solo por su color marrón, sino porque es un agua como una construcción cultural que nos ha definido por años, desde épocas anteriores a la colonia, y también desde por la inmigración, porque por estas venas de nuestros territorios, de nuestra cuenca, circuló gente, circuló ideas, es por donde se fue armando todo este mestizaje, no solo de la geomorfología, sino también cultural. Para que se den una idea, el delta del Paraná, que es lo que vemos en esta zona más oscura, tiene a su alrededor, y pujando y haciendo diferentes tipos de presiones a los grandes conglomerados del país, desde La Plata, todo el área metropolitana de Buenos Aires, el cordón industrial, Rosario Norte con todo su cordón,
Santa Fe y Paraná. Hasta Montevideo, ¿no? Porque es donde está terminando el Río de la Plata. Todo eso ejerciendo presión inmobiliaria, productiva, de transporte, tiene atravesada la hidrovía. Entonces nos encontramos con un territorio de una escala global, donde está atravesado por la hidrovía, por 2 corredores terrestres también, como son las conexiones viales Zárate-Brazo Largo, Victoria-Rosario, con la pequeña escala de lo cotidiano que existe en estos lugares. Bien, dentro de esta zona de islas no están vacías, las islas no están vacías, a pesar de que a veces sucede y se plantea el humedal como un espacio vacío. Hubo una serie de políticas que hicieron crecer el agronegocio y fueron desplazando las comunidades y las poblaciones de la isla, además de la construcción de la conexión vial Rosario-Victoria, que generó muchos beneficios en cuanto a la economía, pero social y culturalmente fue bastante abandonado. Dentro de la isla hay 11 escuelas, de ellas hay algunas flotantes que se van moviendo en pos de atender a las comunidades que están en edad de educar. Y hablábamos del desplazamiento de la población por diferentes cuestiones. En principio, la conexión vial Rosario-Victoria generó varios cambios en las subidas y bajantes del río, y eso implicó que las subidas fueran cada vez más seguidas. Entonces las comunidades, las mujeres que vivían en esos lugares, que antes tenían subidas cada 10 años, tomaban a sus familias y se fueron a las ciudades en los barrios costeros. También se perdió el cruce de la lancha, que era un transporte público, si se quiere, más allá de llevar pasajeros desde Rosario hasta Victoria, funcionaba también como transporte público de los habitantes de las islas, y eso se perdió. Y esta conexión vial que hablamos de Rosario-Victoria, que son 60 kilómetros de puente, ¿sí? Que está formado por 8 puentes y algunas rutas conexas, no permitió tampoco, no habilitó el transbordo. Incluso una docente, por ejemplo, que trabaja en la escuela de isla, para poder llegar a la escuela tiene que cruzar desde Victoria hasta Rosario y esperar de ahí que algún padre lo lleve con la lancha hacia la escuela que va, porque no puede bajar en el medio del puente. Más allá no se ha pensado ese puente fue pensado solamente en cuestiones de desarrollo económico y no en pos de algún aporte con las comunidades que existían en la isla. Este tipo de prácticas que no tuvieron en cuenta, que no han tenido en cuenta a las poblaciones, han sido justamente las que han llevado al desplazamiento de las poblaciones hacia los bordes de las ciudades, en los barrios costeros, tanto de Victoria como aquellas islas que estaban más cercanas a la ciudad de Rosario, han terminado en los bordes de Baigorria y otras zonas. Sí, esto es importante entender, ¿no?, cómo funciona este espacio a escala global. Empieza a producirse de manera intensiva la agricultura en la tierra firme, esta desplaza la ganadería, que es trasladada hacia islas, y ese tipo de ganadería, que antes era en una escala manejable por el local, produce este desplazamiento de poblaciones, incluso algunas escuelas hasta tener que cerrar su matrícula. La no presencia del poblador local, costero e islero, habilita al que no es local, al pool ganadero, también empezar a trabajar con otras reglas, cambiar los cursos del agua con aterraplenamientos. Eso se vio exacerbado
en esta época de bajante y de sequía, porque al modificar esos cursos también modificaron los cortes naturales del fuego. Taller Flotante propone también alternativas a usos posibles, productivos, viables. Trabajamos en una red de turismo comunitario del litoral junto con el Movimiento Nacional Cuidadores de la Casa Común. Es una red donde grupos costeros de distintas localidades somos los guías de cada uno de nuestros lugares, ofreciendo una mirada atenta y de cuidado hacia nuestros lugares. La casa común es nuestro propio cuerpo, nuestro barrio, toda nuestra isla, nuestro humedal y finalmente el planeta entero. Nuestros trabajos todos ponen en el centro a la vida. Creemos en una política de los cuidados feminista. La vida además no es solo la vida humana, es la vida de los entes humanos y no humanos. Creemos, tanto se habló hoy, de los servicios ecosistémicos, creemos finalmente en las funciones ecosistémicas, de haberlo utilizado tanto tiempo como servicios no ha dado buenos resultados. Aceptemos que hay una crisis ambiental en nuestros humedales, creo que eso es importante para también aceptar la necesidad de esta ley. Nosotros retamos con nuestras actividades a la contaminación, al agronegocio, a la depredación y a la desaparición forzada seguida de muerte, al aborto ilegal también. Este trabajo que se hace sobre estos territorios es el mismo ejercicio que hace el patriarcado sobre nuestros cuerpos. Construimos la escena para visualizar el repudio a toda violencia territorial. Proponemos arte con el paisaje para abrir camino a otras comprensiones. Activamos lo que nos entrelaza y nos hace común. Navegamos a contracorriente. Proclamamos, levantamos banderas defendiendo nuestra pacha de ecocidas. Celebramos que la tierra, el río, el humedal y nosotros seamos una misma materia. Finalmente, necesitamos una ley de humedales operativa desde su definición, objetivos y aplicación a todos los niveles. Una ley que prohíba actividades contaminantes y destructivas en los humedales y compartidas presupuestarias a la altura del desafío. Una ley que permita avanzar con el desarrollo de un inventario nacional de humedales liderado por la Autoridad de la Aplicación Nacional. Pero también una ley que establezca que las provincias deben en paralelo y de inmediato incorporar los humedales al ordenamiento territorial, conforme criterios que se deriven de esta norma y a través de procesos de participación pública y popular efectiva, con pleno respeto por los derechos de consulta de pueblos indígenas y comunidades locales. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si algún senador quisiese formular alguna pregunta. Si me permitís, Gladys. Sí, claro. Víctor, senador Zimmerman. Bueno, yo quiero en primer lugar felicitarlos a las autoridades